Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias una vez más por estar con nosotros y darnos esa permanente confianza de estar llevándoles a ustedes, desde luego, importantes temas de país que les permitan a ustedes tener una propia lectura con relación a los acontecimientos que aquí se tratan con nuestros panelistas. Hoy, que yo creo que es importante hacer un análisis desde la versión de quienes conocen muy bien el tema de precios, el premio de los movimientos económicos en el mundo. Quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, a quien hemos invitado este día. Bienvenido, Danilo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Ernesto, un cordial saludo a ti, a Naida, y por supuesto a las amigas, los amigos televidentes, para tocar estos temas de mucha importancia, de mucha relevancia para la vida nacional. Muchísimas gracias. También Naida Medrano con nosotros, experta en políticas públicas. Gracias por acompañarnos también. Bienvenida. Gracias, Ernesto, y precisamente vamos a hablar de políticas públicas. Un gusto compartir panel, tema que consumidoras y consumidores realmente nos tiene atentos y atentas, ¿verdad? Todos los días con el tema de precios. Mira, Ernesto, irónicamente, cada vez que suceden estos eventos nos sentamos a hacer como una especie de análisis de qué está sucediendo, por qué han vuelto a subir los precios, porque otra vez el petróleo va para arriba, etcétera. Entonces algo no estamos entendiendo como humanidad y menos como país, ¿verdad? Yo creo que es muy importante sí considerar que como país también deberíamos de ya tener lecciones aprendidas en torno a estas crisis cíclicas muy propias del sistema que nos habita. Un parámetro de decisiones que realmente no nos saca de este gran problema que tenemos, no solo en relación con la producción propia que se vino a pique cuando gran parte de los tomadores de decisión pasaron realmente de esta lógica agrícola, del tema de agricultura en El Salvador, a una lógica más de servicios, cuando entró precisamente después de la firma de los acuerdos de paz, curiosamente, ¿verdad? Todo un andamiaje que nos llevó a realmente depender de las importaciones. Le compramos a otro país, incluso hemos llegado hasta las verduras que nos vamos a comer. Sí. Entonces, ¿en qué cabeza vienen más de Guatemala teniendo todas unas tierras. Obviamente. ¿Sí? Entonces seguimos repitiendo una y otra vez el mismo formato. Porcentaje más, porcentaje menos. Importamos frijoles de Nicaragua teniendo... Sí, no, miren, yo creo que fuerte el impacto que estamos teniendo. Yo creo que hay que tener en cuenta. Estoy leyendo ahorita los comentarios que están apareciendo de parte de las amigas y los amigos televidentes, y es el impacto terrible, ¿verdad? Solo para que tengamos idea, la canasta básica alimentaria urbana, si comparamos el periodo enero 2021, enero 2022, que la canasta está compuesta por 22 alimentos, solo 22 alimentos. Ha tenido un incremento de $14 con 19 centavos más. Es decir, esos $14 con 19 centavos no lo tenía presupuestado la familia y ahora los tiene que desembolsar. La rural son $15 con 45 centavos más. Para que tengamos una idea del impacto en el tema de los combustibles, para no estar hablando del precio de referencia, si comparamos el periodo febrero 2021 a febrero 2022, el incremento es de $1 con 52 centavos por galón. El ajuste que se hizo al salario mínimo, si bien fue importantísimo, pero a la hora que yo les estoy dando los datos del incremento del costo de la canasta básica alimentaria, más estos otros servicios que medio los he mencionado, ciertamente que se quedó pachito. Miren, si la dependencia alimentaria en materia de hortalizas en este país es del 62.3%, para que tengamos una idea, sabiendo que la mayoría de la producción agropecuaria depende sobre todo de nuestros pequeños y medianos productores, de lo que se llama la economía agropecuaria familiar.
Estamos hablando de un 84% de nuestros pequeños productores en este país, pero no hay una apuesta. Y este es un tema, como, apuestas sí hay. De hecho, se lanzó recientemente el plan rescate del agro, ¿no? Como lo señalaba Naira, este es un tema que nosotros lo hemos venido diciendo y señalando. Qué rato nosotros en el 2014 presentamos la propuesta de ley de soberanía, seguridad alimentaria ese es un elemento y nutricional. Y hasta el día de hoy no se ha puesto en la discusión. A ver, solo para este un tema. poco... Y termino diciendo que ni tan siquiera se ha ratificado el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. Hay elementos sobre la mesa que todavía incluso habría que valorarlos. Las legislaciones, las leyes, no son los 10 mandamientos. Tú tienes la ley y sobre la ley incluso puedes generar un ejercicio de diálogo profundo, de transformación en la medida que sea posible. Pero nosotros ni siquiera tenemos un primer marco regulatorio para empezar, ¿verdad? Ya de ahí, cuando cuentas con uno, entonces sí puedes tener el ejercicio del reconocimiento de qué tipo de enfoque, por qué se ha utilizado ese enfoque, entre otras, que se van de alguna forma en este régimen político que hemos elegido, que es la democracia, ir perfeccionando en relación no solo con las demandas propias de la población en su conjunto, sino que también con elementos técnicos que te permitan decir, ok, aquí en El Salvador hemos tenido un ejercicio de elaboración y de desarrollo de políticas públicas que benefician a un poquito y que toda la vida trasladan los costos y que toda la vida trasladan los precios a la mayoría de la población salvadoreña. De las 52 medidas económicas que anunció el gobierno presente, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele, él cerró su discurso diciendo, este va a ser el país de la libertad y no el país de la tiranía. Cuando en algún momento sí necesitas tomar riendas de tu país y decir, miren, inversores, es que por lo menos vamos a estar cobrando lo que se tiene que cobrar de impuestos, porque yo lo tengo que luego invertir, por ejemplo, en producción de insumos agrícolas con material nacional. Creo que o debajo del palito. Creo que es importante tener una mirada estratégica. Creo que el tema de estar monitoreando el precio de los alimentos, el mercado, es fundamental. Estábamos revisando las estadísticas del Ministerio de Agricultura, de la Defensoría del Consumidor, y se han quedado estancadas ahorita al mes de febrero, a principios del mes de febrero. Entonces, yo hacer un llamado para que la información pueda estar fluyendo, porque a partir de la información, sin duda alguna, que se necesita para poder formular políticas de carácter público. Muchas de las políticas públicas que se adoptan por omisión, lo que nos dicen es que precisamente lo que existe no es la ausencia de la toma de decisión, sino la intencionalidad de la omisión por un efecto determinado. A mi punto de vista es que se siguen tomando decisiones que vinculan esa lógica de funcionamiento. Un comité, termino la idea, un comité que gestione el tema actual de los precios o el tema actual de la crisis que se puede venir en función de la dependencia de agroquímicos, el gran funcionamiento que tiene Ucrania alrededor de esto, etcétera, está bien, pero de nada nos va a servir si no transformamos. En vez de la compra de agroquímicos, gesta desde la institucionalidad pública algo que te permita hacer de acuerdo, insumos nacionales. Yo creo que el gobierno tiene claro muchísimo de los problemas de carácter estructural y de carácter coyuntural. Inclusive en ese documento aparece el dato de las 900.000 personas que van a estar en la situación de inseguridad alimentaria de aquí de marzo a mayo de este año. Entonces, 900.000, las proyecciones son 900.000 personas. Entonces, el punto es, aparte de los que están en pobreza, entonces el punto acá es cómo se concretizan las medidas correspondientes para atender esta situación. Y entonces, pero estás hablando que en una situación de los actuales salarios que son deprimidos y deprimentes con lo que tenemos en este momento, todavía con estos costos de los alimentos que estamos observando, más lo que se nos viene con la inflación que tenemos, que somos el país de la región centroamericana
con la segunda inflación más alta de toda la región. Entonces es ahí donde amerita tomar las medidas. Okay. ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué medidas? En honor al tiempo vamos a ir ya aterrizando. ¿Qué tipo de medidas plantean? En honor al tiempo. Sí. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos planteado que al menos de manera temporal a los trabajadores y trabajadoras que ganan hasta un salario de $1,000 se le descuente temporalmente la renta. Cualquiera diría, con esto que yo estoy diciendo, no se le descuenta, es decir, que no se le descuente. Que no se le descuente. Cualquiera diría, mira, esa medida es de carácter populista. No. ¿Medidas? Parcialmente, porque todo el rato nos quedamos como en esa caja, ¿verdad? Esa caja que es la que prácticamente, en la caja de pensar precisamente de la misma forma en diferentes momentos de la historia del país. En primer lugar, quiero hacer referencia a las medidas inmediatas y en segundo lugar a las medidas de mediano a largo plazo. Medidas inmediatas, evidentemente, tienen que ver con la observación de los precios. Que aunque sea un ejercicio de rebote, porque hacemos una compra a otros países, entre otras, hay alimentos que deben de sí, incluso con base en la ley, con la ley de protección al consumidor, y que además la Asamblea Legislativa tiene los votos como para hacerlo. Yo veo muy activo a Ricardo Salazar. Sí, pero o sea, si estamos en momento de, por ejemplo, poder lanzar emergencias específicas por el impacto ser en más el bolsillo, agresivo en eso. Obvio. O sea, necesitamos no solo tener la gran frase que usamos durante las 3 décadas anteriores, es que tiene que tener más dientes. Ok, tienes una asamblea con mayoría, denle dientes a la Defensoría del Consumidor. Y como debe de ser, ¿verdad? Eso puede ser inmediato. Inmediato, no necesitas darle mucha vuelta alrededor del funcionamiento administrativo de una institución. A mediano y largo plazo, una transformación de matriz energética, una transformación de matriz económica y un ejercicio que permita un diálogo de transformación en la manera en la que se produce y se consume. Es decir, generar mecanismos que nos hagan dialogar de manera directa entre personas productoras y personas consumidoras bajo enfoques solidarios o bajo enfoques que den un mecanismo de transformación no solo de la producción misma, sino que también de la forma en la que consumimos. Eso es bien importante. Las transformaciones culturales son más lentas. Entonces eso yo lo veo a mediano, largo plazo. Y empezar a dejar de dar vueltas sobre las mismas crisis que nos convocan a nosotros que tenemos el inmenso privilegio de hablar en relación con lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional, pero también con el compromiso de transformar un poquito, trabajar en organizaciones tantos años no puede ser, digamos, sinónimo de mantener con un discurso similar todo el rato. Hay que sacar ya la bola del estadio, como dicen en materia de deporte. Ya basta. Nosotros como CDC, por ejemplo, hemos creído que es importante acercar la producción al consumidor final. Que tenemos la iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, donde a través de los pequeños productores acercamos esa producción a los consumidores finales con precios justos y precios adecuados. Uno de los grandes problemas que tiene precisamente la población es el acceso a esos alimentos. Entonces hay que cambiar, hay que transformar la matriz productiva de carácter nacional, hay que invertir los recursos. No nos podemos quedar bajo un discurso de decir nuestros productores y nuestras productoras ya no quieren sembrar. Bueno, si no quieren sembrar, entonces ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Entonces, se necesita la producción de carácter agropecuario. Me parece fundamental que el gobierno debiera de analizar las medidas de carácter contundente para la protección de la familia salvadora. Alimento, gente, alimento. Necesitamos regular sobre el tema de la alimentación y no está pasando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Daniela. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto haber compartido el set con Naira y un cordial saludo a todas y todos ustedes que nos han sintonizado. Naida, en igual, gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Gracias, Ernesto. Que sea útil es lo único que uno pide, ¿no? Que caiga en semilla en tierra fértil. Quiero dar la más cordial bienvenida a 2 diputados de la fracción del Partido Nuevas Ideas, a Ana Figueroa. Bienvenida, gracias por acompañarnos, diputada. Buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio. Es un placer estar aquí de nuevo y bueno, un saludo a todos los salvadoreños que están desde tempranito pendientes de este programa. También saludo a Walter Alemán. Bienvenido. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ernesto. De verdad que es un placer estar contigo y gracias por el espacio. Yo te he seguido en las redes sociales y veo tu programa y de verdad que admiro tu trabajo que realizas
y un fuerte saludo para la población salvadoreña que día con día está pendiente de tu programa Diálogo con Ernesto López, y también a nuestra diáspora que les informamos que íbamos a estar esta mañana contigo y nos manifestaron que van a estar pendientes de esta programación. Qué bueno. Recién visitaron varias ciudades en Estados Unidos, hubo reuniones y uno de los principales objetivos, entiendo, es lograr concretizar un proyecto que tenga que ver precisamente sobre ese mecanismo de cómo ejercer el voto en el exterior. Cuéntanos un poquito de la experiencia que se recoge. Estuvimos hace unos días en el DMV, eso ya así traducido es el Washington DC, Maryland y Virginia. Son 3 estados que están muy cerca y precisamente por eso siempre se les tiene así como que el nombre en conjunto. Tuvimos varias reuniones, entre ellas, por ejemplo, tuvimos una reunión de trabajo muy productiva con nuestra embajadora Milena Mayorga en la embajada nuestra en Washington para tratar temas que tienen que ver con la diáspora, cómo nosotros podemos ayudarles. Uno de estos temas fue el voto en el exterior, por ejemplo, y ahora que ya formo parte de la Comisión de Reformas Electorales, te voy a comentar que estamos en un proceso de consulta. Para mí es un orgullo ser representante de la diáspora, como la doctora Ana Figueroa, porque nosotros sabemos ese tipo de abandono y nosotros estamos comprometidos grandemente con los salvadoreños y con el departamento que orgullosamente represento, que es la libertad, y también con aquellos salvadoreños, Ernesto, que fuimos abandonados por gobiernos anteriores. Entonces nosotros el 14 de septiembre fue un día histórico para el pueblo salvadoreño por nuestra querida diáspora, porque saldamos una deuda que por muchos años no se le había tomado en cuenta. Para nosotros nuestra diáspora es prioridad y les agradezco de verdad por tomarse el tiempo de hablar estos temas, y ya que no los habíamos visto anteriores, de darle la importancia, tal vez para algunas personas decir, es el voto en el exterior, pero trae una logística tan inmensa. Son más de 3.5 millones de salvadoreños que se les está tomando en cuenta. Los connacionales van a poder elegir a sus próximos líderes de sus municipios, del diputado de su departamento, diputado del Parlamento Centroamericano, para que tú veas la diferencia. Y con esta visita que nosotros hemos realizado al DMV, es muy importante aclararle a la población salvadoreña que nuestras visitas siempre han corrido con nuestros propios gastos. Vivimos en un país democrático en el cual tienen la libre de expresión, al igual que en Estados Unidos, que residí por 19 años. Y de verdad que me siento honrado porque sí viví el sueño americano. Fui gerente de una de las aerolíneas más prestigiosas en San Francisco. Trabajé para Air France, KLM, Lufthansa. Entonces para mí ha sido un gran reto seguir trabajando y lo hacemos de verdad orgullosamente. Así es que por eso estamos acá. Dos salvadoreños que hemos salido adelante y siempre hemos sido de las personas que pone el pecho por nuestro país, que siempre nos ha interesado la coyuntura, lo que sucede en nuestro país, y aparte de estar aportando a la economía en El Salvador, pues siempre hemos estado pendientes. Salimos del Salvador en su momento, pero El Salvador jamás salió de nosotros. Siempre hay algo que nos recuerda, tenemos familiares acá. De hecho, casi la mayoría de mi familia vive en Estados Unidos. Ahora soy yo el que me regresé a El Salvador, pero de verdad que tengo un gran compromiso con esta nación de poder trabajar, de hacer las cosas correctas, de hacer lo justo, de hacer lo necesario. Así es que es algo que no se le había dado la importancia a esos salvadoreños. Digamos, el caso de Croacia fue para que nosotros tomáramos en cuenta la adhesión de Croacia al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Entonces, esto nos abre a nosotros como salvadoreños un mercado más al que podemos exportar nuestros productos. Y eso va en el mismo camino del presidente Nayib Bukele cuando él quiere dinamizar nuestra economía. ¿Qué pasó con la propuesta que se hizo para poder establecer una especie de condena de lo que pasa en el caso de Rusia con Ucrania, y que la Asamblea Legislativa no dio los votos? En su mayoría ustedes no dieron los votos para que eso sucediera. ¿Qué pasó? Claro que sí, mira, por constitución le corresponde al presidente de la República pronunciarse sobre ese tipo de temas, dado que él es el que lleva las relaciones exteriores de nuestro país.
Entonces, dado que a él le corresponde pronunciarse, Sí. entonces nosotros somos muy respetuosos de nuestra institucionalidad, de nuestra Constitución, y le vamos a dejar a él esta responsabilidad para que él escoja el momento más adecuado para poder hacerlo. Toda guerra es bastante dolorosa, genera incertidumbre a la población y obviamente hay consecuencias no solamente para los países que enfrentan esta situación, como lo es Rusia, como lo es Ucrania. Europa del Este está pasando un mal momento y todos somos testigos de esto lo que está pasando, y esperamos que pronto haya una salida por la vía diplomática para frenar este conflicto bélico que se está llevando a cabo. Es evidente de que la guerra trae consigo consecuencia económica. Lo podemos observar, que ha incrementado lo que es el combustible en nuestro país y alrededor del mundo. Estuvimos viendo que en Estados Unidos está caro, 6.55 parece que estaba hay un disparo el combustible fuerte en el país. Entonces no estamos exentos de sufrir este tipo de consecuencias, y la muestra de ellos es el alto costo del petróleo. Así es que nosotros sentimos y de verdad nos unimos a ese tipo de situación. ¿Qué se puede ver? ¿Cómo se puede hacer algo o recomendar algo desde la Asamblea Legislativa, ustedes como legisladores, saberán? Sí, bueno, ya como tú lo estabas diciendo, cuando se da un conflicto internacional no afecta únicamente a los países involucrados, sino que afecta a otros vecinos, e inclusive llega mucho más allá del continente donde esto está aconteciendo. Y los casos que ustedes ya mencionaban, por ejemplo, el caso del aumento de los precios del petróleo, que sigue y sigue en aumento, precisamente porque genera una crisis, ¿no?, en este tipo de mercados. Y lo, digamos, curioso es que nosotros venimos, y no voy a decir nosotros como El Salvador, sino nosotros como mundo, venimos de una pandemia que de verdad afectó la economía de todos los países, y fue bien, nos golpeó mucho, nos golpeó muchísimo. Sin embargo, en el caso de El Salvador, nosotros hemos tenido un buen desempeño. Tú lo mencionabas, ya anunció un paquete de medidas. Exacto. O de reformas. Son 52. 52 que buscan de alguna manera eliminar todas las trabas y volver el país incentivo, ¿verdad? Exactamente, son 52 reformas las que estamos esperando todavía. Entonces esto ya te da una buena perspectiva del buen manejo que está teniendo el presidente Nayib Bukele y la visión que él tiene, precisamente por esto, porque estamos enfrentando, no solo nosotros, sino a nivel internacional, una situación económica difícil, y él está viendo de qué forma podemos ayudar entre todos a la población salvadoreña. El Salvador ha demostrado ir por el camino correcto de la recuperación económica, ya que ahorita estamos en post-pandemia, podemos mencionarlo, tras la crisis del COVID-19. Hemos sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, Ernesto, por la gestión oportuna y eficaz de la pandemia del COVID-19. Agradecerte a ti por este espacio, por brindarnos un pequeño de tu tiempo también, Ernesto. No, gracias a ti y también a Ana, que siempre están disponibles, venir y conversar de estos y otros temas que sin duda alguna representan un hito en la historia del país, a partir de la forma en cómo se está llevando a cabo, y por supuesto la oportunidad que nos dan a nosotros de poder hablar sin ningún tipo de censura. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Ana. Gracias, Ernesto, gracias a ustedes, y dejarles quizás el anuncio de que próximamente estaremos en Atlanta, también en un conversatorio, no solamente para rendir cuentas de nuestro trabajo legislativo, sino también para escucharlos a ustedes, para escuchar sus necesidades y poder traer esos insumos a la Asamblea Legislativa y poder legislar acorde a eso. Así que ahí les dejo la invitación. Gracias por el espacio y gracias por estar pendientes. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy en nuestra programación. Los invito a que continúen con Arriba, mi gente. Sin duda alguna, ahí está también la energía que usted necesita para pasarla bien toda la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. De la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.